Buenas noches a todos los que nos están conectando en esta preciosa noche, noche bendecida, noche en la cual tenemos una enseñanza que hemos preparado a través del pastor José y a través de mi persona, pero el pastor José tenía que estar el día de hoy acá a mi lado, pero está un poquito delicado. Oren por él para que Dios pueda sanar alguna dolencia que tiene en un costado del riñón. Pero Dios es bueno, Dios es un Dios sanador, Dios es un Dios maravilloso. Y en esta noche teníamos el tema que compartir relacionado a los hombres, relacionado a los varones. Es un tema muy importante que nosotros lo podemos desarrollar como varones y como hombres en este tiempo para poder dar a conocer y para poder compartir con todos ustedes, con todos nuestros hermanos que nos están escuchando el día de hoy, ya sean varones, ya sean mujeres, ya sean todos aquellos que están en familia también, y podamos ser bendecidos a través de la palabra de Dios. Y el tema que vamos a tratar el día de hoy es el rol del hombre, o sea, cuál es el rol del varón, o sea, el rol del hombre. Y nosotros podemos ver que el rol es una función, es una representación, es un contenido, es una actuación o es un papel que alguien desempeña, pero es la función que una persona desempeña en un lugar o en una situación. Y nosotros, antes de que podamos entrar a compartir 5 puntos importantes, 5 roles que el hombre, que el varón haga dentro de la sociedad, vamos a compartir en esta noche, que quiero decirles que hay algo muy importante que está en la Biblia, que lo primero que Dios hizo es que llamó al varón, lo llamó como un hombre. Si ustedes van a Génesis 1:26, dice la palabra de Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen y a nuestra semejanza. Entonces eso es lo primero que nosotros podamos tener en este tiempo, que Dios primero formó un varón, formó un hombre. Y ese hombre es el que tenemos, el que está en la casa, ese varón esforzado, ese varón valiente. Y no solamente queda ahí, sino que vamos a ir desarrollando punto por punto para que nosotros podamos ver y podamos entender sobre estos roles tan importantes en este tiempo, en nosotros los varones y en nosotros los que desarrollamos este ministerio. Entonces, el primer punto que vamos a tratar el día de hoy es rol del hombre como esposo. Rol del hombre como esposo. Y esposo es un sinónimo ¿de qué? De marido. Entonces dice que Dios, después de formar al hombre, como estábamos viendo, como yo les decía, lo primero que Dios hizo es formar al hombre, formar al varón, pero después de eso Dios le dio una alegría al varón. Dios le dio algo espectacular, algo fundamental, algo que le estaba faltando. Le dio esa alegría ¿de qué? De ser esposo. Y esa alegría de ser esposo es donde viene la ayuda idónea para el varón, o sea, ¿quién? La mujer. Y que tengamos, dice, nuestra esposa. O sea, por eso es que la palabra de Dios en Génesis, en el capítulo 2, verso 24, dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, o sea, a su esposa, y serán una sola carne. Nosotros podemos ver ahí que Dios es tan maravilloso, que Dios es un Dios tan bueno, que pudo juntar a un hombre y a una mujer. Y esto es algo fundamental que nosotros vemos, que son dos familias. Si usted se da cuenta acá, el varón viene de una familia y la mujer viene de otra familia. Y como Dios es
es tan misericordioso y cómo Dios hace sus planes tan exactos que puede juntar un varón y una mujer de diferentes familias. No solamente de diferentes familias, sino también son diferentes historias. Y miren, Dios puede juntar un varón de otro país, podamos decir de Estados Unidos, y puede juntar una mujer del Perú o una mujer de otro departamento o de otra provincia o de otra nación. Y como Dios los junta y los une. Y como yo les compartía en Génesis 2:24, dice: por tanto dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos formarán una sola carne. Entonces Dios llama de una historia, trae de otra historia, trae de una familia, trae de otra familia, los une, los junta y los dos son una sola carne, y ahí es donde el esposo se convierte en una persona que tiene su esposa, o sea, su mujer. Entonces vemos acá que en Proverbios 18:22 dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la bendición de Dios. Entonces los que nos están escuchando en este momento y son solteros, pero no de 12 años, de 13 años, de 14, los que ya tienen más de 20 años, 22 años, hermanos, es su oportunidad de que usted pueda disfrutar lo que dice la palabra de Dios. Dice: el que haya esposa halla el bien y alcanza la bendición de Dios. Entonces miren cómo Dios es tan bueno que cuando un varón halla a su esposa, dice que va a alcanzar ¿qué? La bendición de Dios. Entonces esto quiere decir que el varón, cuando se junta con una mujer o con una esposa, es súper bendecido. O sea, es una bendición para el varón que Dios le da una esposa. Y eso es lo que sucedió antiguamente entre Adán y Eva. Y Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. ¿Y a quién le trajo? A su esposa. Y le dijo: este es ahora el varón, o sea, Adán le dijo: esta es ahora carne de mi carne, huesos de mis huesos. Por lo tanto, va a ser llamada ¿qué? Varona. Entonces usted se da cuenta cómo Dios es tan bueno y le trae una mujer y trae una ayuda idónea. Y cuando Adán vio, se sorprendió y dijo: ¡qué hermosura! ¡Qué maravilla que Dios me ha dado! Porque la esposa, porque la mujer es algo maravilloso. Porque la esposa es algo especial, es algo que Dios la ha creado tan espectacular que un varón dice: ¿qué es esto que Dios me ha dado? Y eso es lo que Dios te da. Por eso es que en Proverbios dice: el que haya esposa, haya el bien, y él alcanza la bendición de Dios. O sea, Dios te va a bendecir, o Dios te ha bendecido con una esposa. Pero hay algo que la Biblia también nos ilustra en Mateo 25:1, cuando habla de las 10 vírgenes. Esta parábola de las 10 vírgenes usted la puede leer y puede darse cuenta que dice que salieron a recibir ¿a quién? Al esposo. Entonces nosotros, dentro de la palabra de Dios, dentro de lo que podemos ver en la palabra y podemos estudiar en la palabra de Dios, es que el esposo es ¿quién? Es Cristo Jesús. Y nosotros somos ¿qué? La esposa. Y estamos contentos, estamos alegres de poder esperar a ese esposo que es ¿quién? Cristo Jesús. Y usted lea esta parábola, pero lamentablemente ahí sucedió que 5 solamente alcanzaron a entrar con el esposo, pero 5 se quedaron. Pero si la palabra dice que el que haya esposa haya la bendición de Dios, entonces dentro de lo que Dios establece a través de su palabra es que nosotros, si hallamos al esposo que es Cristo Jesús, ¿qué vamos a hallar? La bendición de Dios. Y eso es algo que nosotros podemos tenerlo muy presente para poder ver. Entonces ese es el rol
del hombre, ese es el rol de esposo. Y como una vez más les vuelvo a repetir, lo primero que hizo Dios es que creó a quién, al varón, creó a quién, al hombre. En segundo lugar, creó a quién, al esposo. Y en tercer lugar, Dios le dio un privilegio al hombre, al varón. Y ese es el segundo punto que vamos a tratar el día de hoy, que es el rol de quién, de el padre. Entonces, si Dios lo creó primeramente varón, hombre, en segundo lugar lo convirtió y le dio esa bendición, esa alegría de ser un esposo. En tercer lugar, Dios le dio este gran privilegio de convertirse en ¿qué? En padre. ¿Y cuál es el rol del hombre como padre? Y podemos ver que padre, ya sabemos, es el papá. Padre es el papá. Después de que Dios nos hizo esposos, nos dio el privilegio de ser padre. Padre es el papá. Padre es un progenitor. Padre es un procreador. Padre es un creador. Padre es un generador, es un varón que ha engendrado, y es un varón que ha engendrado y que a través de la mujer, a través de la esposa, vienen ¿quién? Los hijos. Y los hijos, hermanos, son el regalo de Dios. Y ahí es donde nosotros podemos ver que ya se convierte todo esto ¿en qué? En una familia, donde está el esposo, donde está la esposa, donde están los hijos. O sea, donde primeramente viene el varón y se convierte después en un esposo y posteriormente viene y es un padre. Ese es el privilegio bien grande que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, de ser ¿qué? Padres. ¿Y quién no quiere ser un padre y tener sus hijos? Ver a sus hijos crecer, ver a sus hijos que están en la casa, que corren de un lugar para el otro, que están felices, que están contentos, ver a sus hijos ahí crecer, ver a sus hijos desde cuando han nacido, ver a sus hijos desde cuando van creciendo. Es una bendición, hermanos, es una tremenda bendición. Yo y mi esposa tenemos 3 hijas. 3 hijas maravillosas, 3 hijas preciosas. Pero esas 3 hijas también nos han dado 6 nietos. Y esos 6 nietos, nosotros, es una bendición para mí y para mi esposa. Entonces, cuando ya uno es padre, vienen esos hijos. Y yo quiero decirte el día de hoy que los hijos, solamente Dios te los ha puesto para que tú los guíes, para que tú los encamines. Porque solamente los hijos están acá y todos nosotros estamos de pasada, pero los hijos se van quedando ahí y así vienen los nietos, vienen los bisnietos y vienen ¿quién? Los tataranietos. Y quiero decirte el día de hoy que los hijos son un regalo de Dios y que los hijos no nos pertenecen a nosotros, sino son ¿de quién? De Dios. Porque el Señor, Dios nos los ha regalado a nosotros, a los varones, a los padres, juntamente con la esposa. Entonces vemos acá que padre es el papá, es el progenitor y es el creador. En Génesis 1:28 la Biblia nos habla y nos dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificados y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla y señoread. Entonces, cuando habla acá de que tenemos que fructificarnos y que tenemos que multiplicarnos, y hemos visto que primero fue el varón, hemos visto que por lo tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su esposa y serán una sola carne. Entonces vemos acá que Dios dijo: ahora fructificaos y multiplicaos y llenad la tierra. O sea, es ahí donde vienen ¿qué? Los hijos. Y los hijos, como yo les decía, son un regalo ¿de quién? De Dios. Y tenemos un ejemplo en la Biblia, el ejemplo de Abraham, el padre de multitudes, que hasta ahora se habla de el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de ¿quién? De Jacob. En Génesis 17:5 dice la palabra: Dios le dijo: te he puesto por padre ¿de qué? De multitudes. Entonces, Abraham, Dios lo puso por padre de multitudes. ¿Por padre de qué? De naciones. Por padre de todos aquellos que tenían que venir.
Y cuando un padre es obediente, Dios da su bendición. Y nosotros como padres tenemos que ser obedientes a lo que está en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios dice que Dios nos va a bendecir, es que Dios nos va a bendecir. Por eso es que cuando lo llamó a Abraham y le dijo, tú vas a ser padre de naciones, y le dijo, tú vas a ser padre de multitudes, a pesar que nosotros sabemos que le dio un hijo, el hijo de la promesa, pero si usted ve, después vinieron 2 hijos en Isaac, pero si usted se ve, después vinieron 12 nietos en Jacob. Entonces vemos cómo la generación de Abraham va creciendo y se va multiplicando. ¿Por qué? Porque Dios es el que da la bendición. Pero cuando uno recibe la bendición de Dios, uno tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Por eso es que cuando Abraham recibió esta promesa, en Génesis en el capítulo 12, Dios le dijo, Génesis en el capítulo 12, verso 1, la palabra de Dios dice, pero Jehová había dicho a Abraham. Entonces cuando Dios llamó a Abraham, pero Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar. Entonces cuando Dios lo llamó a Abraham y le dijo, sal, no le estaba diciendo que se aparte de su familia, no le estaba diciendo que se aparte de todos los que vivían ahí, sino le estaba diciendo que se aparte de la comodidad, que se aparte de las tradiciones, que se aparte de las costumbres, que salga de su tierra y de su parentela a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y cuando usted lee la palabra de Dios en Génesis en el capítulo 12, verso 1, y cuando Abraham obedece al Señor y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te voy a mostrar, ahí le dice, y haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Miren todas las bendiciones que Dios le da a Abraham cuando es obediente. Y esas mismas bendiciones son para cada uno de ustedes, varones. Esas mismas bendiciones son para cada uno de ustedes, esposos. Esas mismas bendiciones son para cada uno de ustedes, padres. Cuando Dios te dice, sal de tus comodidades, sal de las costumbres, sal de lo que te está ahí presionando, sal de ahí y obedece lo que yo te voy a decir y que está escrito en la palabra de Dios. Y es ahí donde Dios le dice, y haré de ti una nación grande. Y le dice, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aún le dice, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Imagínense semejante promesa y semejante bendición que Dios le da a Abraham. Abraham un padre, Abraham un varón, que Dios lo llamó varón, Abraham que fue un esposo y que posteriormente lo hizo un padre. ¿Padre de qué? De naciones, padre de multitudes. En el Salmo 27:10 dice, ahora nosotros podemos ver a través de este Salmo, tú puedes decirme, pero yo no tengo un padre. Pero yo nunca he tenido un padre, no conozco a mi padre, no conozco a mi madre. Pero quiero decirte esta buena noticia en esta noche, que nosotros tenemos un padre celestial, porque en el Salmo 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y ese es tu padre espiritual. Y esa es tu madre espiritual, y ese es el que te va a cuidar, y ese es el que te va a bendecir, y ese es el que te va a proteger. Si tú no tienes un padre en este tiempo, si tu padre ya falleció, si no has conocido un padre, ahí acógete a ese Padre maravilloso que es el mismo Dios, porque acá claramente dice, aunque tu padre o tu madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Entonces vemos y podemos seguir avanzando para ver el tercer punto. Entonces hemos visto primeramente el rol del esposo, pero para poder entender esto habíamos visto sobre el varón. Después hemos visto el rol del padre, pero ahora vamos a ver el rol del hombre como hijo. El hombre, el varón, el padre, también tiene un rol como hijo.
Porque hijo nosotros sabemos que es un descendiente, es alguien que ha nacido, es la prole, es un sucesor, es un renuevo, es un retoño, es un linaje, es la simiente que viene. Y nosotros vemos a través de lo que está escrito en la palabra muchas citas bíblicas que hablan de todo esto. Entonces, el hijo dice, son los descendientes directos de una persona. Son los descendientes directos de una persona. Pero el hombre tiene que cumplir un rol con los hijos. Hemos visto anteriormente que cuando lo hizo padre, el Señor le regaló hijos. Pero vimos que los hijos son regalo de Dios y que los hijos no nos pertenecen a nosotros, que solamente estamos acá para cuidarlos, protegerlos, educarlos y darles todo lo que les podamos dar acá en la tierra. Entonces vemos acá que son, dice, descendientes directos de una persona. Entonces el hombre también cumple un rol como hijo, porque también tenemos nosotros nuestros padres. Si todavía tienes tu padre, tú tienes que vivir, tienes que estar con él, tienes que visitarlo, tienes que llevarle lo que pueda él disfrutar. Porque es el tiempo, hermano, porque los padres también no los vamos a tener todo el tiempo. Y nosotros como hijos también cumplimos ese rol. Y hay un ejemplo en la Biblia, en Génesis, en el capítulo 21, verso 7. Dice la palabra de Dios, pues le he dado un hijo en su vejez. Y está hablando acá de Sara. Sara habla acá a través de la palabra y le dice, pues le he dado un hijo en la vejez. Pero eso es lo que Dios le dijo. Eso es lo que Dios le dijo. Ustedes saben y conocen la historia. La historia que está acá donde cuando Dios le da el hijo de ¿qué? De la promesa. Entonces nosotros como varones, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuál es nuestro rol que cumplimos nosotros como hombres y como hijos? Debemos, dice, enseñar a nuestros hijos cosas buenas. ¿Y cuáles son las cosas buenas? Lo primerito que nosotros tenemos que enseñarles a nuestros hijos es la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que enseñarles? La palabra de Dios. En Deuteronomio, en el capítulo 4, verso 9, en la parte C dice, antes bien enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarles? La palabra de Dios. Porque cuando uno enseña a sus hijos, y nosotros como varones, ese rol tenemos que cumplir de enseñarles a ellos, para que ellos también puedan enseñar a los hijos de sus hijos, y nosotros podamos ver unas generaciones bendecidas. Unas generaciones establecidas, porque si nosotros como varones en este tiempo les enseñamos la palabra de Dios, estamos asegurando nuestras generaciones posteriores, porque nuestros hijos nunca se van a apartar del camino de Dios, porque les hemos enseñado buenas cosas, porque les hemos enseñado palabra de Dios, porque les hemos enseñado todo lo que está escrito en la palabra de Dios, y nuestros hijos han aprendido eso, y es una bendición para nosotros tener a todos nuestros hijos, a toda nuestra familia en el camino de Dios. ¿Por qué? Porque con ello estamos asegurando a los hijos de nuestros hijos. O sea, vamos asegurando a nuestras generaciones, a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, a los tataranietos. Y ellos, yo les aseguro que si nosotros como varones en este rol que nos ha tocado cumplir, lo estamos haciendo y estamos enseñando la palabra de Dios a nuestros hijos, ténganlo bien por seguro que nuestros hijos también enseñarán a los nietos, y los nietos enseñarán a los bisnietos, y los bisnietos enseñarán a los tataranietos, y así dice la palabra, hasta 1000 generaciones. Y ese es el rol que nosotros tenemos que cumplir como hijos. Entonces debemos enseñarles que sean también, ¿qué? Sabios.
Hemos visto que primero tenemos que enseñarles cosas buenas. Debemos enseñarles sabiduría y a que sean también sabios. En Proverbios, en el capítulo 10, verso 1, y también lo podemos ver en el capítulo 15, verso 20, el hijo sabio alegra al padre. Imagínense semejante bendición que Dios nos da a través de la palabra de Dios cuando nosotros cumplimos este rol como hombres y o sea, como hijos. Dice que el hijo sabio alegrará al padre. Entonces, cuando los hijos son sabios, es una alegría para nosotros, para los padres. ¿Por qué? Porque un hijo sabio va a estar en el camino recto. Un hijo sabio va a estar en el camino perfecto. Un hijo sabio nunca se va a desviar ni a la derecha ni a la izquierda. Va a seguir de frente y va a hacer lo que dice la palabra de Dios. Y eso va a ser una alegría ¿para quién? Para nosotros como padres. Y nos vamos a sentir nosotros como padres satisfechos de haber logrado lo que Dios quería y lo que Dios quiere y está establecido en la palabra de Dios. Que les enseñemos en los caminos rectos y los caminos perfectos, que les enseñemos la palabra de Dios, porque cuando ellos van creciendo, ellos van a ser una alegría para nosotros como padres. También tenemos que enseñarles a honrar. O sea, estamos viendo que lo primero que estábamos haciendo es, tenemos que enseñarles, dice la palabra de Dios, tenemos que enseñarles a que sean sabios, pero es muy importante también que tenemos que enseñarles a honrar. En Efesios, en el capítulo 6, en el verso 2 y 3 dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Entonces mi pregunta es el día de hoy, ¿quiénes quieren tener larga vida? ¿Quiénes quieren ser de larga vida acá en la tierra? Lo único que tienes que hacer en este día es escuchar lo que dice la palabra y dice, honra a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida acá en la tierra. Y una forma de honrar a nuestros padres, a nosotros como hijos que nos corresponde esto, es que nosotros tenemos que estar siempre a su lado, nunca olvidarnos de ellos, siempre visitarlos. Hay muchas personas, hermano, que en este tiempo se olvidan de sus padres, se olvidan de sus progenitores, se olvidan de los que los han criado, se olvidan de los que los han hecho que estudien, se olvidan y ya no quieren saber nada de ellos. ¿Y qué hacen? Los ponen en un asilo. Los llevan ahí a quedarse en el asilo, los llevan a diferentes casas donde cuidan a los ancianos. No, hermanos, la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Y cuando tú honras a tu padre y a tu madre, vas a ser de larga vida acá en la tierra. Por eso es que es importante, cuando tú honras, tú vas a ser de larga vida, vas a tener una vida larga, como dice la palabra de Dios, que tu edad será de los 80 y aún los más robustos de los 90. Entonces, hermanos, honra y eso te va a dar, ¿qué? Larga vida. Y en cuarto lugar, vamos a ver el rol del hombre como proveedor. Esto es muy importante, hermanos. Es muy importante que nosotros podamos ver ¿cuál es el rol del hombre como proveedor? No es la mujer la que provee. No es la mujer la que tiene que proveer en el hogar, es el hombre. El hombre es el que tiene que proveer en el hogar. Bueno, en este tiempo también la esposa, la mujer trabaja para ayudar en la economía, pero eso no es su principio de ella. Eso no es lo que ella tiene que hacer. El que tiene que proveer en la casa, el que tiene que proveer en el hogar es el varón, es el hombre. Y nosotros tenemos que ser los que tenemos que traer el sustento para la casa, para el hogar. Proveer es dar, es suplir, es abastecer, es suministrar.
Dice que es el hombre que provee o abastece a otras personas. O sea, proveer es abastecer a quién, a otras personas. Pero dice, es el hombre el que provee y abastece a otras personas. Y esas otras personas, ¿quiénes son? Lo primero de tu casa es tu esposa y son tus hijos. Entonces tú tienes que traer el sustento para tu casa, para tu hogar. Tú tienes que ser ese proveedor que trabaje y que traiga. No esa persona que cuando reciba su sueldo va y lo malgasta en otro lugar. Quiero decirte en este día, en esta noche, hermano, que ese sueldo que Dios te ha dado, en ese trabajo que Dios te ha dado, esa es la provisión que tú tienes que traer para tu casa, para tu hogar. No es la provisión que tienes que malgastar con los amigos, no es la provisión que tienes que malgastar en diferentes lugares, en diferentes sitios. No, esa es la provisión que Dios te da, ese es el trabajo que Dios te ha bendecido para que tú proveas. ¿Dónde? En tu casa, en tu hogar. Entonces es aquel que da, dice, a otras personas. ¿Para qué? Para lo necesario, para lo suficiente, para lo que tiene que proveer dentro de la casa, del hogar. Ya nosotros sabemos que hay la alimentación, que hay los servicios y que hay muchas cosas, que eso es lo primero que nosotros tenemos que traer. Para eso Dios te ha bendecido con un trabajo. La Biblia nos enseña en Primera de Timoteo, en el capítulo 5, verso 8. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Miren la cita que habla acá en Timoteo, esta enseñanza preciosa, esta enseñanza maravillosa. Porque habla y dice, ¿a quién le está diciendo? Al varón. El varón es el proveedor de la casa, del hogar. Y te dice hoy a ti, varón, que si tú no provees para tu casa, para tu hogar, dice, o para los tuyos, que son tu esposa, que son tus hijos, y mayormente dice, para los de tu casa, has negado la fe y eres peor que un incrédulo. Entonces esa es parte fundamental de lo que nosotros tenemos que tener. O sea, la provisión es para la casa. Si tú te la malgastas en otro lugar, si tú te la malgastas en otro sitio, hermano, estás negando la fe. ¿Qué estás haciendo? Estás gastando lo que es de tu casa y lo que es de tu hogar. Estás gastando lo que es de tu esposa y lo que es de tus hijos. Es mejor que cuando tú recibas tu sueldo, vengas a la casa y estés junto con tu esposa, con tus hijos y les digas, miren, esto es lo que he ganado hoy día, esto es para esto, para esto, para esto, para esto, y listo, y bueno, nos va a sobrar algo ya para que sea una bendición y para que nos podamos dar algunos gustos. Pero tú eres el proveedor. En Filipenses 4:19 dice, y mi Dios, cuando nosotros tenemos este problema, estas circunstancias, por eso es que tenemos dentro de la casa, del hogar, esas esposas maravillosas que oran, que doblan rodillas y claman al Señor, y el Señor contesta. Por eso es que ahí no les falta nada. Cuando los varones no proveen en la casa, en el hogar, pero cuando los varones proveen en la casa, en el hogar, ténganlos por seguro que nunca les va a faltar nada, que siempre van a tener el alimento, que siempre van a tener el vestido, que siempre van a tener todo lo que tienen que hacer dentro de la casa y del hogar. Pero acá en Filipenses, en el capítulo 4, verso 9, dice la palabra de Dios, y mi Dios proveerá, y mi Dios suplirá a todas vuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios proveedor, porque tenemos un Dios que nos da, y dice la palabra que nos da abundantemente, y nos da todo lo que nosotros deseemos. Ese es el Dios proveedor, y nosotros como varones tenemos que seguir ese ejemplo de quién, de nuestro Padre Celestial, ese ejemplo del Dios proveedor, del Dios que da. Por eso es que dice acá, nuestro Dios pues suplirá, nuestro Dios pues nos proveerá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y ese mismo ejemplo nosotros tenemos que tenerlo, de proveer en la casa para que nunca falte en la casa,
para suplir las necesidades de nuestra casa, de nuestro hogar. Que cumple el varón como proveedor. Y para poder ir terminando esta preciosa enseñanza del día de hoy con referencia a los varones, a los hombres, tenemos en quinto lugar el rol del hombre en el ministerio. O sea, nosotros también como varones tenemos que entender que Dios nos ha regalado un ministerio, que Dios nos ha dado. Cuando nosotros asistimos a la iglesia, dice todo aquel que ha venido a la iglesia, el Señor lo está levantando como un líder. Y ese es el ministerio que Dios nos ha dado dentro de la iglesia. Nos ha dado el ministerio de extender el reino de Dios. Nos ha dado ese ministerio, por eso es que nosotros vamos a la iglesia y Dios te da ese ministerio de servicio, ese ministerio de administración, ese ministerio de hacer funciones dentro de la iglesia, ese ministerio de ocuparte de muchas cosas que hace falta dentro de la iglesia, ese ministerio que Dios te da de trabajo y de oficio dentro de la iglesia. Pero tú puedes estar diciendo el día de hoy como varón que estás escuchando y puedes decir, es que no tengo tiempo. No, hermano, no, varón, yo quiero decirte el día de hoy que hay tiempo. Dios nos ha dado tiempo. Podemos correr la milla extra. Salimos de nuestro trabajo, podemos hacer en el tiempo libre. Porque Dios no quiere que esto lo hagas dentro del trabajo. Dios quiere que lo hagas saliendo del trabajo, y ese es correr la milla extra. Y esa milla extra que tú corres para hacer tu ministerio, para hacer crecer la iglesia, es lo que Dios te está regalando. Es lo que Dios está haciendo. Y en este tiempo en la cual estamos en esta situación, en este tiempo en la cual estamos en este aislamiento, ya con más de 50 y tantos días y vamos llegando casi a los 2 meses, tienes que trabajar para el Señor. Dios te ha dado un ministerio. Y ese ministerio tienes que cumplirlo acá en la tierra. Dios te dijo, id y hacer discípulos a las naciones. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener pendiente, que nos ha dicho, corre y hace discípulos a las naciones. Y ese es el ministerio, y ese es el servicio, y ese es para lo que Dios te ha llamado. Y esas son las funciones que tú tienes que cumplir acá en la tierra. Dice que el ministerio es el servicio que rinde una persona o un hombre a otra. O sea, el ministerio que Dios te ha dado es el servicio que tú estás haciendo. Ese servicio que tú estás haciendo es ¿para qué? Para ganar una persona, para ganar a tu familia, para ganar a todos los que están en tu casa, a todos esos compañeros de trabajo. Tu varón esforzado, eres valiente. No tengamos miedo de nada. No tengamos miedo y podamos decir, no, es bien difícil. Si Dios ya lo ha establecido a través de la palabra de Dios, y tú lo puedes ver ahí en la Biblia, en Juan. Puedes ver ahí en Juan, en el capítulo 3, donde habla, dice, alza tus ojos, mira los campos que están listos para la siega. Es el tiempo de cosechar, varón. Es el tiempo de segar, hombre, que tú estás escuchando. Es el tiempo de cumplir tu ministerio. Ya no hay más tiempo. En este tiempo de aislamiento tienes la oportunidad a través del teléfono, a través de las redes sociales, a través de todo lo que estamos haciendo, de tú traer y ganar personas para el Señor Jesucristo. Y ahí vas cumpliendo el ministerio que Dios te ha dado. También dice que es el mediador entre Dios y los hombres. O sea, Dios nos ha levantado a nosotros como líderes. Dios nos ha levantado a nosotros como personas, como pastores. Dios nos ha levantado a nosotros como hacedores de su palabra. Dice que no tan solamente oidores, sino hacedores de la palabra. ¿Y para qué nos ha levantado como líderes y como hacedores de la palabra? Para que cumplamos el ministerio, para que cumplamos lo que dice acá, llevar la palabra de Dios. Y esa misma palabra que nosotros hemos recibido,
porque dice que de gracia has recibido y de gracia también tienes que dar. Entonces, si nosotros recibimos y hemos recibido tantos años la palabra de Dios de gracia también tenemos que dar, porque Dios nos ha levantado a nosotros como hombres de un ministerio. Dios nos ha levantado como hombres que prediquemos la palabra de Dios, y nosotros cumplimos esto en la iglesia en la cual nosotros estamos, llevando la palabra de Dios, llevando ese ministerio, haciendo discípulos a las naciones. Y Pablo lo decía, y vamos a ver en Hechos 20, 24 en la parte B. Pablo decía acá que, usted lo puede leer todo este verso, pero dice acá que haga el ministerio que recibí del Señor Jesús. ¿Qué está diciendo? Que haga el ministerio que él había recibido. ¿De quién? Del Señor Jesús. Usted conoce ya la historia de Pablo. Me puede estar diciendo hoy día, no, pero yo no sirvo para estas cosas, yo no puedo hacer. No, Pablo, usted conoce su historia, era Saulo de Tarso, un perseguidor de los cristianos, una persona que no podía ver un cristiano o no podía ver reuniones de cristianos, y agarraba, los metía a la cárcel. Pero cuando Dios tocó su corazón, cuando Dios tocó su vida, así como también está tocando tu corazón, varón, hombre, el día de hoy, dice la palabra de Dios, que haga el ministerio que recibí del Señor. O sea, él estaba hablando acá y decía que yo pueda hacer, decía Pablo, el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio, de la gracia de Dios, y tenemos que cumplirlo. Y Pablo cumplió, porque ya usted conoce la historia, cómo levantó iglesias por todo lugar, por todo sitio, el ministerio que Dios le dio de ser un apóstol de los gentiles, de ser un tremendo apóstol que llevaba la palabra y que no tenía miedo ni temor de nada, que a pesar de los problemas, de las circunstancias, él no tenía y cumplió el ministerio que Dios le había dado, y llevaba la palabra con firmeza, con poder y con autoridad, no teniendo miedo de nada. Y eso es lo que tenemos que hacer en este tiempo. Nosotros como varones, usted como varón que me está escuchando el día de hoy, cumple tu ministerio que Dios te ha dado. Cumple, haz discípulos a las naciones, haz discípulos en tu familia, en este tiempo, en tu casa, en tu hogar. Aquel que no conoce de la palabra, háblale de la palabra de Dios. Háblale, dile, hay un Dios que salva, un Dios que restaura, un Dios que cambia vidas, y ese es nuestro Padre Celestial. Y para ir terminando, en 2 de Timoteo 4, 5b dice la palabra, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Haz obra de evangelista y cumple, ¿qué? Tu ministerio. Para eso hemos sido llamados nosotros los varones. Nosotros cuando Dios nos llamó para cumplir, dice, el ministerio, para hacer obra de evangelista, nosotros tenemos que hacer. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Usted me puede decir el día de hoy. ¿Y cómo vamos a hacer este ministerio? ¿Y cómo vamos a hacer crecer la palabra de Dios? ¿Y cómo vamos a cumplir el ministerio que Dios nos ha dado? Para ir y hacer discípulos a las naciones. Lo vamos a hacer a través de trabajar en grupos de conexión. Nosotros en la iglesia trabajamos con grupos de conexión. Es un grupo de varones, es un grupo de mujeres, es un grupo de jóvenes, es un grupo de adolescentes, también puede ser un grupo de familias, donde nosotros podamos llevarle la palabra de Dios, donde nosotros podamos ir a compartir de las cosas buenas y maravillosas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Donde podamos irles y decir que hay un Dios, un Jesús que cambia las vidas y cambia los corazones, y eso lo podemos hacer en los grupos de conexión, o puede ser en las células, o puede ser en grupos familiares. Y es el tiempo en que tú, varón, es el tiempo en que tú, hombre, varón, esposo, es el tiempo en que tú, padre, puedas hacer y cumplir el ministerio que Dios te ha dado, de ir y hacer discípulos a las naciones. Lo puedes hacer a través de grupos de conexión. Conéctate nada más con nosotros y dinos, yo quiero levantar un grupo de conexión.
Hay una familia que necesita y que está sediento de la palabra de Dios. Corre y compárteles. Y ese es tu grupo de conexión. Ese es tu cel, ese es tu grupo familiar. Y así puedas ir creciendo y también pueda ir creciendo nuestra iglesia. Y así podamos hacer los roles que Dios nos ha dado en este tiempo. Estos roles que tenemos que cumplirlos a cabalidad para que podamos ser esos hombres esforzados y valientes, esos hombres predicadores de la palabra, esos hombres que hemos tomado el arado y no miramos para atrás y vamos hacia adelante, hacia el triunfo y hacia la victoria, porque sabemos que delante de todo esto tenemos el verdadero triunfo, la verdadera victoria que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es el tiempo en que tu varón, en que tu hombre, en que tu padre, en que tú te levantes en este día y digas: yo quiero cumplir ese ministerio, yo quiero trabajar para el Señor, yo quiero ser un buen padre, yo quiero ser un buen esposo, yo quiero proveer en mi casa, en mi hogar, yo quiero ser un buen hijo. Y así Dios te va a bendecir y te va a regalar muchas bendiciones. Eso es todo lo que nosotros queríamos explicarles y comentarles en este día, que teníamos que estar con el pastor José, pero oren por él, oremos por él para que Dios quite ese dolor que se le ha presentado en este momento, en este tiempo. Por eso es que estoy el día de hoy solo acá. A mi lado derecho no está el pastor que tenía que estar para que podamos hacerlo todo esto de acuerdo a como estaba trazado en este tiempo. Gracias te damos por escucharnos. Gracias y que esperemos que todo esto que hemos compartido el día de hoy sea de mucho agrado, sea de bendición para ti, y esta palabra quede guardada en tu corazón y pueda producir mucho fruto. Muchas gracias. Bendecimos a todos los varones el día de hoy, que Dios me los levante, varones esforzados, varones valientes, varones predicadores de multitudes, que Dios me los bendiga en superabundancia. Queremos decir que los amamos mucho a ustedes, varones, y no solamente a ustedes, sino también si están con sus esposas y si están con sus hijos y con su familia. Que Dios me los bendiga, que los guarde, que los cuide, que los proteja, y sabemos que vienen cosas nuevas y maravillosas para cada uno de ustedes. Amén y amén.